Este capítulo 6 nos habla de esa capacidad que tuvo el pueblo al trabajar todos juntos para poder reconstruir el muro, tanto así que lo logró hacer en 52 días. Esta edificación, una gran hazaña para esos tiempos, realizarlos en esa cantidad de días récord, ¿no? Si nos ponemos a ver a la actualidad, ¿no? Una obra siempre se detiene, una obra no cumple esos plazos porque siempre hay algo más, ¿no? Pero el pueblo del Señor lo hizo 52 días. Pero no lo hizo solo, no lo hizo Nehemías nada más, sino que fue con la ayuda de todo el pueblo. Y vimos en el ayuno pasado de que fue así que pidió ayuda a todas las familias. Que el tema del ayuno pasado fue todos cuentan, porque todos habían tomado o el Nehemías le había delegado una parte de ese muro y una de las puertas de esa edificación. Entonces, por eso lo lograron conseguir en 52 días. Pero en esta reconstrucción no fue nada sencillo, sino que tuvo sus etapas donde el enemigo se enfrentó contra Nehemías, donde quiso paralizar la obra, donde quiso engañar a Nehemías para que él paralizara la obra, pero no lo consiguió. Y es así que pudo tener la edificación completa. En el capítulo 7, Nehemías habla ya de cómo iban ellos a comenzar a administrar la edificación y administrar la presencia de Dios dentro de esta ciudad. Pero era importante para eso recordar esa identidad que tenían ellos. Eso es lo que ha ocurrido en el libro de Nehemías con el pueblo del Señor. Y nos encontramos en este capítulo 8, donde ya todo estaba listo, todo estaba construido, pero faltaba algo importante y algo primordial. Y era la palabra del Señor. Por eso es que el tema de este ayuno es volviendo a su palabra. Podemos tener una linda edificación, una buena estructura, buena distribución del espacio para el templo del Señor. Todo puede estar muy bien, pero si dentro de la casa de oración no hay esa palabra del Señor, de nada sirve lo externo. Es solo la palabra del Señor la que nos puede dar esa renovación, la que nos da ese avivamiento, esa fortaleza. Es solo su palabra. Podemos tener un buen programa, hacer una buena actividad en cuanto a música, a tecnología, equipos, tener lo mejor en cuanto a la parte física. Pero si no existe esa palabra, esto es un culto muerto. Y eso era lo que había entendido Nehemías. Y Nehemías vivía un panorama en el que Israel estaba regresando del exilio. La hermana María José leía en la parte de la lectura bíblica y Jeremías 33, donde Jeremías le había profetizado al pueblo del Señor que ellos iban a ser sacados de su tierra, llevados cautivos por Babilonia, iban a estar un periodo de 70 años. En este periodo de 70 años el pueblo del Señor había olvidado sus raíces, había olvidado su cultura, tanto así que había olvidado su idioma. Ya todos ellos hablaban arameo, ya lo que era el hebreo, su idioma original, lo habían perdido. Ya era completamente, o tal vez muchas palabras ya lo habían olvidado. Ese era el contexto en cuanto a Nehemías estaba ocurriendo en el capítulo 8. Por eso es que era necesario, y Nehemías, como el gobernador, como el que estaba a cargo de esta obra, se reúne con Esdras, que era el sacerdote en ese momento, y planifican esto de aquí, de reunirse y leerle la palabra del Señor al pueblo que no entendía ni comprendía qué era esta ley por el cual tanto habían sido conocidos durante su tiempo. Y es que cuando repasamos la historia, el pueblo del Señor, mientras estaba en el desierto, mientras estaba conquistando cada tierra que el Señor le había prometido, ellos eran conocidos como el pueblo del libro, porque había un mandamiento, había un estatuto, había algo superior que los regía, que los gobernaba, que estaba lo bueno y lo malo, lo cual le hacía tener el entendimiento para no fallarle al Señor, y esa era la palabra de Dios. Esta era su palabra. Y es importante esto de aquí dentro de lo que nos movemos en el mundo, porque muchos últimamente rechazan esta palabra, manipulan esta palabra, tratan de engañar al pueblo manipulando versículos por separado. Por eso es importante volver a su palabra
volver a esas sendas antiguas. Y recordaba yo algo que me ocurrió hace unos años atrás. Estábamos en un ayuno, habíamos sido invitados, no voy a entrar en detalle, pero recordaba que en esa invitación surgió un pequeño debate con el que era en ese momento el pastor de esa congregación. Surgió el debate porque, había surgido un comentario, a la que ahora es mi esposa, pues en ese momento era mi enamorada, ¿no? Y algo había dicho él con respecto a ella, y yo como buen campeón, quise salir yo a defenderla. Y vine y yo me metí ahí a defenderla. Pero no sabía que eso se iba a transformar en un debate caluroso. En el debate que habíamos tenido, se hablaban algunos temas doctrinales, algunos temas de la palabra del Señor. El caso era que él no me podía sostener y sustentar sus argumentos con la palabra del Señor. Y yo recuerdo que tanto fue la euforia que él tuvo, que terminamos el debate, él con esta expresión: entonces vas a creer todo lo que dice la palabra del Señor. Así terminamos el debate. Y terminamos el debate porque yo entonces comprendí de que estaba hablando hacia una persona que no era de parte de Dios. Y el debate iba a llegar a algo infructuoso, no iba a tener fruto. Y el que le estoy hablando era un ministro del Señor. Y así como él, pueden haber muchos allá afuera que se hacen llamar profetas, apóstoles, evangelistas, misioneros, pastores, pero que buscan desacreditar o desacreditan la palabra del Señor por completo. Por eso es necesario volver a su palabra. Nehemías quería restablecer todo lo que él había oído, escuchado, leído del pueblo de Dios en su tierra. Todas esas fiestas que había, fiestas del tabernáculo, fiestas de las trompetas, las Pascuas, todo eso, esa algarabía que había en la presencia del Señor. Él quería restablecer esos cultos en donde la adoración no cesaba ni de día ni de noche, sino que siempre había alguien o un conjunto de personas que renovaban esa alabanza dentro del tabernáculo. Nehemías estaba tan fascinado con esto que por eso él comenzó este avivamiento, pero no lo comenzó con esa algarabía de música, de instrumentos, sino que él lo comenzó con la palabra del Señor. A veces creemos que tener una buena algarabía, tener un buen equipo de sonido, tener un buen grupo musical nos puede dar ese avivamiento, y no quiero desacreditar a los músicos, no, pero realmente radica ese avivamiento, es la presencia del Señor, es su palabra, es lo que Él nos puede dar, proveer. Y quiero entrar, amén, porque no quiero ser como la semana pasada, que ya mi esposa me está diciendo 1 hora y media me demoré, amén. Así que vamos a estar entrando en contexto, ¿no? En el capítulo 8 yo leí solo el versículo 8 y 9, pero quiero empezar desde el capítulo 7, el último versículo, y coger hasta el versículo 3 del capítulo 8. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Quiero aquí primero recalcar es que para congregarse, ellos escogieron una de las puertas de las que hablamos la semana pasada, y es las puertas de las aguas. Para los que tienen sus apuntes, amén, hablamos sobre las 10 puertas de estos muros. Hablamos de las puertas de las ovejas, las puertas del caballo, del muladar, la puerta vieja, la puerta del este, todas estas puertas. Y cada uno significaba algo, ¿no? La puerta de las ovejas, que significaba ese inicio de la vida cristiana, la
la puerta vieja, que significaba estar siempre en las sendas antiguas, las puertas del muladar, que significaba, era la puerta donde se botaban los desperdicios y significaba que nos teníamos que despojar de todo lo que nos permitía estar delante del Señor. Todo eso vimos la semana pasada. No quiero repetir el mensaje, pero quiero traer aquí esta puerta, la cual nos habla el versículo 1, y es la puerta de las aguas. Esta puerta de las aguas representaba o significaba esas puertas donde estaba la fuente de vida, y simbolizaba que esa fuente era la palabra de Dios. Entonces vemos que hay una coherencia entre lo que nos decía el capítulo 3 de Nehemías con lo que acabamos de leer el capítulo 8 de Nehemías, y es que la palabra del Señor, para volver a su palabra, debemos de siempre tener esa fuente inagotable de sabiduría y conocimiento que el Señor nos ha entregado, y esa es su palabra. Y es que su palabra es más dulce que la miel. Y recordaba yo cuando veo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, escrito por Daniel y por Juan, en la cual le dice uno de los ángeles a Juan, le dice: come esto de aquí, porque a tu boca, a tu paladar es dulce, pero cuando es digerido y llega al estómago, se vuelve amargo. Y a veces eso es lo que no nos gusta. Queremos quedarnos con lo dulce y no digerir lo amargo. Queremos quedarnos con las promesas, pero no queremos tener ese compromiso para cumplir o se cumpla esa promesa. Queremos el avivamiento, pero no queremos la palabra del Señor. Queremos de una tener la sabiduría y el conocimiento, pero no queremos la lectura, la devoción diaria en la palabra del Señor. Por eso es importante volver a su palabra. Y número uno, en lo importante que veo en este capítulo 8 es que el pueblo del Señor tenía el hambre por su palabra. En el versículo 1, 2 y 3 dice que se reunieron. En el 1 dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todo el pueblo se reunió. Hubo una iniciativa por parte del pueblo. No esperaron a que Nehemías los llamara, no esperaron a que venga Esdras. No, dice que ellos se reunieron porque había en ellos una picazón de querer escuchar la palabra de Dios. Había esa picazón de oír la palabra de Dios. Y eso es lo que puede ser que nos esté faltando. Desear oír la palabra del Señor, anhelar, querer oír la palabra de Dios. Era un pueblo que había pasado 70 años fuera de su tierra. Era un pueblo que ya no sabía el idioma hebreo en su mayoría. Era un pueblo que no sabía qué era lo que decía ese libro. Y ellos, al enterarse de que estaba tal ley, ellos comenzaron a desear escuchar la palabra de Dios. Hoy en día, y revisando yo unas estadísticas, y todos saben tal vez esta estadística porque siempre se las nombra en el mes de la Biblia, y es que el libro más vendido es la Biblia. Pero asimismo el libro menos leído es la Biblia. Y es que parece ser que tenemos una biblioteca donde coleccionamos, ¿no?, una cantidad de Biblia, que la Reina Valera, que la Nueva Traducción Viviente, que la palabra de Dios, que Dios habla hoy, que está aquí con comentarios bíblicos, que esquematizado, que tantas variedades que hay que nos ayudan para el estudio. Pero a veces quedan ahí nada más, alzadas, completando una biblioteca, sí, guardadas. Y eso es lo que suele ocurrir. Pero yo decía 70 años y no conocer qué era lo que decía la palabra de Dios. Era el pueblo que se lo catalogaba como el pueblo del libro, pero no sabían en ese tiempo qué decía el libro. Siempre que hay ese anhelo, el Señor va a mostrar su avivamiento. Esto no era un culto emocional lo que se presentaba aquí en el capítulo 8. Era un hambre genuina y espiritual que había en este pueblo. Era tan genuina que nosotros podemos ver que la gente se quedó parada. Dice el versículo 3, desde el alba hasta el mediodía. Desde que comenzó el día hasta el mediodía, ellos estaban ahí anhelando, estaban ahí escuchando, atentos a qué era lo que decía la palabra de Dios. Y es que para ellos
pero a veces no comprendemos eso. Y a veces cuando es una lectura bíblica, 5 o 10 minutos nada más, y no tenemos esa cultura de llevar a esa lectura a la casa para entenderlo y comprender. Tenemos un culto de 2 horas a lo mucho, y cuando ya se está pasando la hora el predicador, ya estamos ansiosos, se nos pasa aquel cronograma que teníamos. Pero este pueblo tenía ese anhelo, tanto así que estaban desde la mañana hasta el mediodía, y no es que estaban sentados, estaban de pie, atentos a escuchar la palabra del Señor. Permanecieron atentos por horas, sin sillas cómodas, sin aire acondicionado, sin micrófono, sin nada de esto. Es que a veces la comodidad nos ha mal acostumbrado. Nos ha mal acostumbrado, pero ellos no tenían esa comodidad. Es más, en la iglesia primitiva no había comodidad. Dice la historia, nos narra que ellos tenían que esconderse en catacumbas, eran cuevas que se encontraban abajo de la tierra, y tenían que estar vigilantes en cada momento, porque si un soldado romano entraba, ellos tenían que huir para que no los atrape por leer esta palabra del Señor. Hay pueblos, hay países donde es prohibida la lectura de esta palabra. Y nosotros que estamos cómodos, no lo hacemos. Leía yo otra estadística dada por la Sociedad Americana de Biblias. Decía que el 38%, un promedio, el 38% de los miembros que se encuentran en una congregación, solo el 38% realmente tiene ese tiempo, esa vida devocional al salir de la iglesia. Es decir, que solo el 38% lee y escudriña la palabra del Señor al salir de los cultos. Esas son las estadísticas. No hay ese querer, no hay ese anhelo, no hay eso de ahí. Donde hay hambre, que era lo que mostraba Nehemías 8, donde hay hambre por esa palabra, como resultado va a existir un avivamiento genuino. Donde hay hambre va a existir un avivamiento genuino. Y quiero narrar la historia muy conocida de Josías. Eso se encuentra en 2 Reyes, capítulos 22 y 23. Rápidamente parafraseando, Josías, un joven en el reino del Señor, a los 8 años fue llamado, gobernó ahí. Él decidió que el pueblo del Señor tenía que volver a sus principios, ya no más a la idolatría como lo había hecho los reyes anteriores. Él se había vuelto al Señor, y en este trabajo que él se encontraba en reconstruir la moral, la ética, toda la identidad del pueblo del Señor, en una de esas tareas él puso en limpieza el tabernáculo. Dice que cuando estaba limpiando ese tabernáculo, cuando estaban pintando en la casa del Señor, dice que el sacerdote le llegó la noticia de que había encontrado la ley. Dice que cuando encontró la ley, Josías le pidió que se la leyera, y cuando se lo comenzó a leer, dice que Josías comenzó a rasgarse la vestidura, comenzó a ver qué era lo que pasaba en su vida, y cuando él entendió y comprendió lo que decía la palabra del Señor, Josías trajo una reforma espiritual al pueblo del Señor. Comenzó a cambiar, comenzó a transformar, porque había en él esa confrontación de que el pueblo estaba haciendo lo malo, por lo cual se encaminaron para hacer lo bueno, y como eso trajo una reforma espiritual, trajo que el pueblo de él, que su reinado fuera próspero y caminó recto delante de los ojos del Señor. Y es que cuando hay esa reforma, cuando hay esa confrontación de volver a su palabra, de volver a esas sendas antiguas, de volver a lo que nos dice la palabra de Dios, que es bueno y que es malo, va a haber ese avivamiento, esa renovación espiritual en esta comunidad. Eso es lo que el Señor quiere, que cuando leamos su palabra haya ese entendimiento hacia Él, y Él va a traer ese avivamiento. De Dios. Para Josías, un solo encuentro con esa palabra produjo en él reforma nacional. Y quiero ir ahí a 2 Reyes 22, solo quiero leer unos versículos nada más. Dice el versículo 11, dice: y cuando el rey, hablando de Josías, hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó
sus vestidos. Versículo 18, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Es que cuando hay ese anhelo de querer escuchar la palabra de Dios, cuando hay esa hambre por la palabra de Dios, el Señor va a producir ese avivamiento en sus hogares, en su vida, en su familia, en esta congregación Che y la 24. Amén. Gloria a Dios. No podía haber una reconstrucción si es que no habían reformas en cuanto a la identidad del pueblo de Dios. Del capítulo 8 al 13 del libro de Nehemías vamos a ver todas las medidas que Nehemías tomó para traer esa reforma al pueblo de Dios, para traer esa renovación, esa restauración. Por eso es importante esto de aquí. Amos 8:11 dice: no hambre de pan tendrá, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. ¿Cuántos tenemos esa hambre de oír la palabra de Jehová? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto lo anhelamos? No sé si en algún momento tal vez les ocurra, ¿no?, que ustedes se quedan como que con un hambre, ¿no? Están leyendo una porción bíblica, pero ustedes dicen: esto está bueno, esto está maravilloso, y a pesar de que hayan terminado de leer ese capítulo, ustedes les dan por seguir y seguir leyendo otro capítulo, y hasta cuando se da cuenta ha terminado de leer todo el libro que había encontrado. Amén. Ese es el hambre que quiere el Señor. Ese es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestro ser, que no nos detengamos solo cuando vengamos aquí, solo existe el tiempo de la lectura bíblica, o cuando es la prédica y se lee el texto o el versículo base, sino que hagamos de un devocional diario en nuestro hogar, en nuestra casa, o donde sea que nosotros estemos, y hayamos y podamos separar ese momento, ese tiempo para leer la palabra del Señor. Amén. Debemos de estar fundamentados, debemos de comprender. Número 2, la palabra debe ser explicada con claridad. Versículos 4 al 8 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaban Pelaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelitas, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Algo importante, y me gusta mucho el versículo 8 de Nehemías 8. Es más, siempre lo uso, amén. Cuando predico, cuando hablo acerca de escudriñar las Escrituras, siempre lo uso. Dice que el Señor mismo estaba ahí manifestándose, pero pasaba algo con el pueblo. Algo que debe de tener el pueblo, y es que ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hay que ponerle el sentido. Hay que estar atento a lo que leemos, hay que estar atento a lo que nosotros podemos aquí leer. A veces damos una lectura muy superficial a la palabra del Señor.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y solo lo leemos nada más. Pero no le ponemos el sentido, no le ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor quiere que hagamos, quiere que actuemos. Jehová es mi pastor, entender que Él es mi todo, nada me faltará, entender que Él es mi proveedor, que Él va a estar ahí ayudándome y sustentándome. Entender, ponerle el sentido, todos los sentidos si es posible. Una vez escuchaba a un predicador que decía todos los sentidos, incluso la lengua y el olfato. Y él decía, ¿y por qué esto? Es que hay que oler lo que el enemigo está preparando para nuestra vida. Hay que saborear lo que a veces se habla desde aquí adelante. Hay que ponerle todo el sentido. Aleluya, gloria a Dios. Todos los sentidos, porque el enemigo anda buscando, anda acechando, anda viendo la oportunidad, anda viendo la apertura donde meterse, porque doctrina puede ir, porque pensamiento puede entrar a las iglesias, y por eso es que surge la doctrina de la prosperidad, la doctrina tantas que hay, porque a veces uno quiere escuchar cosas buenas, cosas agradables, y entonces viene cualquier charlatán aquí adelante a decir, dame esto y el Señor lo prosperará, dámelo de acá y pasará esto. Aleluya. Pero hay que ponerle el sentido. Aleluya. Solo así podemos estar preparados cuando el Señor realmente trae palabra de Él. Cualquiera se puede parar acá adelante, cualquiera puede hablar bonito, cualquiera puede preparar un buen discurso y podérselo aprender y decirle al pueblo. Aleluya. Pero no cualquiera le pone el sentido a la prédica, no cualquiera le pone el sentido y corazón a lo que va a hablar, no cualquiera viene por parte del Señor a hablar a su pueblo. Aleluya, gloria a Cuidado Dios. con lo que el enemigo quiere meterse en las iglesias. Hay que ponerle el sentido. Cuando le ponemos el sentido, cuando entendemos lo que el Señor quiere decir, entendemos la lectura, la palabra mismo, nos va a redarguir, nos va a ser capaz de abrir nuestros ojos, Gloria a Dios. nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Ahí vamos a comprender lo que el Señor nos quiere decir, Amén. lo que el Señor nos quiere corregir, que aunque a veces nos pueda doler, pero es la palabra de Dios, es la que nos guarda para vivir esa eternidad con Él. Aleluya. Es importante. El pueblo había olvidado la palabra, el pueblo no sabía, el que tenía Nehemías no sabía. Ya 70 años había pasado afuera, su cultura se había perdido, probablemente ya habían aprendido la cultura de los babilónicos, de los medos persas, ya todo estaba corrupto, ya no había un linaje así escogido 100% puro. Pero se levantó Nehemías y se levantó Esdras, hombres entendidos y pudieron leer la palabra de Dios. Había una confusión espiritual en esos tiempos, porque como no conocían la ley, no sabían lo bueno y lo malo, no sabían qué era lo que sí tenían que hacer y qué no era lo que tenían que hacer. Había esa confusión, tal como la puede haber hoy en día en cualquier parte, en cualquier congregación. Muchos cristianos confundidos, no tienen claro que sí hay salvación, de que no hay salvación, de que si esta es o no es. Y viene cualquiera a poder decirles cualquier cosa. No conocemos las escrituras, por eso es que Oseas 4:6, y es un versículo que siempre la tenemos que tener presente, que el pueblo se pierde porque le falta ese conocimiento, porque no la quieren apreciar, no la quieren anhelar. Está al alcance de todos, pero no la queremos coger y escudriñar. Aleluya. No sé si me corrigen, pero es Corea del Norte el país donde no pueden leer la Biblia. Amén. Amén. No pueden leer la Biblia. ¿Y cuántos de ellos capaz anhelan saber las promesas que hay aquí, los compromisos que hay, saber de cuál es ese Dios maravilloso al cual le servimos, le glorificamos, lo alabamos y lo seguiremos alabando por los siglos de los siglos? Aleluya. Esa Gloria es la a palabra que nos edifica. Hay que volver
habían oído, algo decían, algo lejano tal vez. Por eso es que el Señor en su libro de Salmo dice: cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Estaban tan tristes ellos en ese tiempo porque ya no tenían a su vez, no tenían su pueblo, su cultura, su identidad. Abrió los ojos, tenían ahí. No es que no exista el conocimiento, no es que no exista la palabra, es que nosotros no queremos agarrar la palabra. Y al no hacerlo trae destrucción al pueblo, al no hacerlo trae destrucción a la congregación, a la iglesia, a la familia, al hogar, trae esa destrucción. Hay tres cosas claves que hay en estos versículos, y es que, número uno, y es un proceso que hay, ellos leían, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Número dos, explicaban, escudriñaban, estudiaban la palabra. Y número tres, la aplicaban. Tres cosas importantes. Y siempre yo digo, este pensamiento: lee la palabra del Señor para ser sabio. Cree en la palabra del Señor para ser sabio. Pero practícala para ser santo. Es un proceso que debemos de tener todos. Y esto es lo que se ve reflejado aquí en Nehemías 8. Dice que ellos leyeron la palabra. Dice que tenían personas para que explicaran la palabra. Es ahí donde aparecen en el versículo 4 estos hombres a la mano derecha y a la mano izquierda de Esdras. Y es ahí donde aparecen los levitas en el versículo 7. Habían hombres aptos para leer y poder explicar la palabra del Señor. Aquellos hombres que no habían perdido su identidad, que tenían claro esa cultura, ese lenguaje, y eran capaces de poder replicar esto de aquí. Es importante que nosotros tengamos esa identidad, de que no la hayamos perdido, de que tengamos ese devocional para poder ser como estos hombres, poder replicarlo allá afuera, poder enseñar allá afuera, para poder instruir allá afuera, para poder acercar al hombre a Dios mismo y ellos puedan tener esa salvación, esa gracia que nosotros hemos recibido, y que la misericordia de Dios sea alcanzada por todos en la humanidad. Es importante que exista este proceso, pero no solo que debe quedar ahí con saber y escudriñar la palabra, lo que dice, sino que dice que hay que aplicarla, hay que ponerla en práctica. El pastor Milton usaba dos palabritas relacionadas a esto, que dice: hay que entender y atender. Es decir, saber lo que nos dice y ponerlo en práctica, entender y atender. Pero muchas veces solo entendemos. Ay, que la palabra del Señor dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Y eso lo tenemos en nuestra mente y sabemos que no hay, que eso dice la palabra del Señor. Pero y a la hora de ponerlo en práctica, cuando sabemos que es lo bueno y tenemos la oportunidad de ponerlo en práctica, no hay solo que entender, sino que atender. No hay solo que escudriñar y saber lo que dice la palabra del Señor, sino que hay que aplicarla. Muchos sabemos versículos, muchos podemos saber versículos, pero no la doctrina. Muchos conocemos las promesas, pero no queremos el compromiso. Muchos escuchamos predicaciones, pero no estudiamos la Biblia. Mi hermano, no es lo mismo. Y los reto a que lo hagan, no es lo mismo. Amén. A que ustedes escuchen a alguien aquí hablar adelante. No es lo mismo a que cuando usted se encierre en su lugar ahí que haya separado. Amén. Y comience a leer y comience a deleitarse
comience a llorar, comience a reír, comience a gozarse. No es lo mismo, porque esa es su experiencia personal, es lo que el Señor está tratando en su vida, es lo que el Señor le está diciendo. Mira, estás haciendo esto mal, deja de hacerlo. Mira, me gusta que estás haciendo esto, síguelo haciendo y vas a ver cómo yo vendré protegiéndote. No es lo mismo, mi hermano. Es verdad, escuchar las predicas sí nos trae otra forma de ver, otra forma de analizar ese versículo, pero el que está aquí adelante muchas veces no sabe qué es lo que está ocurriendo en su vida, y tal vez ese versículo, lo que le habló a él, no es lo mismo que le puede estar hablando a usted, no es lo mismo que le puede estar hablando al que está a su lado, porque el Señor con cada uno trata de formas diferentes. Amén. Gloria a No Dios. es lo mismo. Es importante no detenernos solo con la lectura, hay que escudriñarla, hay que aplicarla. Y cuando esto ocurre, la palabra del Señor, número 3, nos va a confrontar y nos va a quebrantar. Versículo 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos, cuando entendieron la ley, dice que todo el pueblo lloraba. Hace tanto tiempo, hace cuánto tal vez, no lloran por leer la palabra del Señor. Aleluya. Eso queda pregunta en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron y el Señor estuvo ahí, la presencia de Dios, y los hizo llorar? Pero qué hermoso es. ¿Por qué llorar? Porque la palabra del Señor nos revela todo. Nos revela pecados ocultos, nos revela áreas que estén dormidas, nos revela tal vez caminos que tengamos equivocados, nos ordena, nos enseña, nos revela esas prioridades desordenadas que tenemos en nuestra vida. Nos revela esa esperanza eterna que tenemos y perseveramos en su palabra. ¿Por qué lloramos? Eso ocurre cuando leemos, porque la palabra del Señor produce en nuestro ser una convicción, produce en nuestro ser un quebrantamiento, produce en nuestro ser esa sensibilidad espiritual. Aleluya. Como tenemos esa sensibilidad, ya no somos sensibles a la voz de Dios. Ya no somos sensibles a la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto tiempo estamos aquí, pero nuestra mente sigue alejada? Ya no lloramos, ya no nos quebrantamos, ya no somos compungidos. Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, nos muestra cómo da ese quebrantamiento, y quiero que me acompañe. Hechos 2. Pásalo. Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si no hay ese quebrantamiento, no estamos poniéndole todo el sentido a la lectura de la palabra. Pedro
Sabemos lo que ocurrió aquí en Hechos 2, el mover del Señor, el Espíritu Santo se manifestó y comenzó Pedro a hablar de la ley, del Antiguo Testamento, de cómo hablaba Joel, de que así como en los postreros días va a haber visiones, va a haber palabras en los jóvenes, todas estas cosas. Pedro hablando de la palabra de Dios. Y dice que cuando todos los que estaban ahí, todos los que se habían reunido, comenzaron a escuchar estas palabras, dice que en ellos, al oír esto, se compungió su corazón, comenzó a haber un sentimiento tan profundo que le dijeron a Pedro: Pedro, varones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Hubo en ellos ese deseo, ese anhelo, ese accionar de ser cambiados y transformados, de ya no querer seguir viviendo igual, sino de querer cambiar. Si no hay esa transformación, si no hay ese anhelo, no estamos poniéndole todo el sentido a la palabra del Señor cuando la leemos. No le estamos poniendo ese entendimiento. Como resultado, la palabra del Señor dice que muchos se salvaron, muchos aceptaron al Señor en ese día, muchos volvieron a Él. Hubo un avivamiento muy grande en ese momento. Y es que muchas veces pensamos que el avivamiento puede venir por otras cosas, pero el avivamiento viene por la palabra del Señor. Amén. La exposición pura, genuina de la palabra de Dios. No adornarla, Gloria a Dios. no embellecerla. Aleluya. Hay una corriente en los predicadores y el Señor nos libre a cada uno de nosotros de adornar lo que el Señor ha dicho. Aleluya. Gloria Ya a no Dios. queremos decir pecado delante, porque tenemos miedo. Uy, es que se me va a ir el hermano tal, porque él va a pensar que estoy hablando por él, que él anda en esto y esto, y lo de acá no puedo decir esa palabra. Uy, la iglesia se va a quedar vacía. Pero aquí en Hechos 2 nos dice que Pedro habló lo que decía la palabra, y la iglesia primitiva no se vació, se llenó, el transformar fue grande, el avivamiento fue tremendo. Gloria a Dios. No hay que adornar la verdad. El pecado es pecado. Lo que está mal sigue siendo mal delante de los ojos de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Cosa tremenda es caer en las manos del Señor si es que hacemos eso. Dios nos libre de cambiar esta palabra, de cambiar la verdad. Dice que somos considerados, si es que hacemos eso, seremos considerados como anatema, malditos entre todos. Hay que volver a su palabra genuina y pura, tal como el Señor la transmitió. Número 4, la palabra, después de quebrantar, después de confrontar, volver a su palabra va a traer sanidad y gozo. Gloria a Va Dios. a traer sanidad y gozo. Después del llanto viene la transformación, versículos 10 y 12. Luego les dijo, ahí en Nehemías 8, 10 al 12, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Después del llanto viene esa transformación, viene ese gozo, viene esa sanidad Gloria a Dios. del alma. No es un gozo superficial, no es una emoción pasajera, no es alegría sin fundamento. Es una fuerza que nace de nuestro interior por haber sido confrontado. Es un gozo que surge de nuestro interior por haber sido limpiado. Es un gozo y una alegría que surge
Esta nos confronta, esta nos consuela, pero también nos restaura, nos fortalece, nos anima, nos alienta, nos da esa fuerza para seguir adelante, nos da esas herramientas para enfrentarnos al enemigo, nos produce ese gozo verdadero que solo puede surgir de nuestro interior. Aleluya. Pero es siguiendo esa palabra genuina. Yo tengo miedo, hermano, y yo les comparto. Y siempre que preparo un mensaje, siempre mi esposa me ve y a veces yo le digo, no sé cómo, me encuentro en una encrucijada, no sé cómo continuar con el mensaje, no sé, ¿por qué? Porque tengo miedo de una palabra maldicha generar una falsa doctrina, y de esa falsa doctrina que pueda surgir muchas cosas. Dios me libre de poder hacer esto. Y cada vez, y no sé si ustedes habrán notado, cuando traigo un mensaje, yo estoy que reviso y reviso los versículos porque tengo miedo, mi hermano. Yo no sé cómo puede haber gente, cómo pueden haber hombres que no les da ese temor de Dios, de tergiversar la palabra, los versículos, usarlo de manera atroz, de separar para su conveniencia solo palabras aisladas. Pero en mí hay un temor, y surge ese temor. El pueblo del Señor, Dios envió a Esdras, a esto de aquí, para que su palabra fuera completamente, de manera fidedigna, traída al pueblo de Dios. Quiero ir a Esdras 3. Dice lo siguiente: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Quiero ir al capítulo 7, al versículo 12, antes de ir al 7. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. En este pasaje Esdras está haciendo primero preparando esos cimientos para restaurar el altar y el culto, y en él estaba primero consagrarlo al Señor. El capítulo 7, amén. Amén. Versículo 25 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerto, a destierro, a pena de multa o prisión. Esdras, como Nehemías, estaban en esa tarea de la reconstrucción. Esdras salió un poco antes, Nehemías fue después a esta ciudad, y juntos tuvieron esa restauración completa. Esdras se detuvo porque llegó un decreto en el cual decía que no podían parar los muros, reconstruir los muros. Viene Nehemías y toma la batuta, pide permiso al rey y se da la reconstrucción del muro. Ambos están en esa tarea, pero algo que tienen en común los dos, como acabamos de leer, es que ambos lo primero que hicieron fue ir a la ley. Esdras sabía
y por el conocimiento de la ley tenía el conocimiento de que para parar la obra de Dios, los cimientos del altar, él tenía que consagrarlo a Dios. Y para poner personas aptas delante de todo el pueblo, él tenía que instruir a todos ellos en la palabra de Dios. Nehemías en el capítulo 8 tenía el mismo conocimiento. Sabía que para ver esa restauración, esa renovación en el pueblo de Dios, él tenía que tener el conocimiento de la palabra de Dios, y esa palabra tenía que ser distribuida a todo el pueblo. Todo esto ellos lo tenían claro. Antes de haber esa restauración completa, debe de haber esa instrucción en la palabra de Dios, en el pueblo, en el liderazgo y en todos los que estén presidiendo. Es por eso que nosotros vemos que cuando un rey iba a estar delante de Israel, ellos les aconsejaban, el sacerdote, el sumo sacerdote o el profeta que estaba en ese momento, que no se aparte la ley de su boca, ni de su reino, ni de su trono, porque el Señor iba a prosperar si ésta continuaba. Para ver esta restauración tiene que haber esa instrucción en el pueblo de Dios. Número 6. Cuando ya hay esta instrucción, cuando ya hay esta confrontación, cuando ya hay esta sanidad, se produce la obediencia como consecuencia de la restauración. Versículos del 13 al 18. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Aquí vemos de que ellos no solo leyeron la palabra, no solo la escudriñaron, no solo estaban los líderes que tenían el conocimiento de esta palabra, sino que hubo algo más, y es que ellos obedecían. Había una fiesta que no la estaban celebrando ellos desde el tiempo de Josué. Miren la cantidad de tiempo que había pasado. Josué, desde que entraron a la tierra prometida, no la habían celebrado. Y cuando hallaron esta palabra, ellos vieron de que estaba haciendo mal, de que había algo que no estaba bien. Y por escudriñar esta palabra, por lo que había en ellos, hubo esa iniciativa de que tenían que obedecer, y era realizar esta fiesta. En el mes en el que se encontraba era en el mes séptimo. El mes séptimo se llama en el calendario hebreo Etanim. Este mes comprende entre los meses de septiembre y octubre. Las fiestas que se les celebraban aquí eran las fiestas de los tabernáculos. Esta fiesta era una fiesta de mucha algarabía. Esta era una fiesta de consagración por todo el pueblo. Y para tener esa consagración, ellos tenían que tener el conocimiento de qué estaban haciendo mal. Habían leído la ley
y estaban llorando porque sabían que estaban mal. Volvieron a la obediencia, volvieron al orden, volvieron a la santidad y como consecuencia tuvieron ese gozo verdadero. Santiago 1:22 nos dice algo, y es que no solo debemos de ser lectores de la palabra, sino que debemos de ser hacedores de la palabra. No debemos de ser solo oidores de esta palabra, sino ser hacedores. Porque el que tiene los mandamientos, el que guarda la palabra, ese es el que ama al Señor. Y guardar los mandamientos de Dios no son gravosos, no son gravosos. Volviendo a Esdras 7:10, el libro anterior, nos enseña ese orden divino y nos vuelve a recordar. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Hay tres cosas que él hace. Se prepara su corazón. Debemos de preparar nuestro corazón. Y preparar el corazón es difícil, mis hermanos, porque somos humanos, estamos hechos de carne. Y ustedes habrán visto, no aceptamos que nadie nos venga a decir que estamos mal. Eso no es así. Porque cuando alguien nos viene a decir que estamos mal, nos encendemos de una. ¿Cómo es que puede ser posible? Me vas a decir que estoy mal, esto de aquí, esto de acá. Nos encendemos. Pero Esdras no dice: debemos de preparar nuestro corazón. Porque probablemente la palabra de Dios nos va a herir, nos va a martillar, va a ser esa espada que nos va a atravesar completamente. Y nos va a doler aceptar la realidad. Pero debemos de estar preparados, nosotros y nuestro corazón, para adquirir la ley de Jehová. Después de estar preparado, hay que escucharla, hay que atesorarla, hay que apreciarla, y después hay que cumplirla, obedecer, practicarla. Y después que hayamos hecho esto, podemos enseñarla. Cuando una iglesia vuelve a la palabra de Dios, vuelve a esa santidad, vuelve a ese gozo verdadero, vuelve a ese orden. Y quiero recalcar este dicho: no es que exista un nuevo orden, no existe, mi hermano. El orden sigue siendo el mismo. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es la misma que se lo dieron a estos más de 40 autores en su tiempo a través del Espíritu Santo. Es la misma. No es un nuevo orden, es volver al orden, es volver a revisar los libros. Lo que hizo Josías, revisó el libro, el sacerdote le leyó el libro, y al leer el libro se volvió al orden, entendió que estaba haciendo mal. Hay que volver a su palabra, hay que volver a su orden. Es un orden divino. Gloria a Dios. No es un nuevo orden, es volver a ese orden que el Señor estableció. Gloria a Jesús. Es Aleluya. volver a ese orden. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces obedecemos lo que el Señor nos dice? ¿Somos oidores de su palabra o somos hacedores? No va a haber restauración en una iglesia si es que no está la palabra de Dios en primer lugar. No va a haber crecimiento si es que no va a haber esa obediencia y disciplina espiritual. No va a haber madurez si es que no está la doctrina, la palabra del Señor sembrada en nuestra palabra, en nuestro ser. No va a haber avivamiento si es que su palabra no está en nuestro corazón. No va a Aleluya. haber transformación si no hay esa obediencia. Dios quiere reconstruir los muros, pero
para reconstruir, también quiere Él restaurar y renovar nuestra vida. No se trata de un nuevo orden. Este mensaje no era solo de emoción, sino es de volver y examinarnos, analizarnos, Aleluya. para tener esa restauración en nuestro corazón mediante su palabra. Isaías 55:11, y termino: así será mi palabra, no volverá vacía, dice, sino que hará lo que Él quiere, no lo que un hombre quiera, no lo que el líder quiera, no es lo que el pastor quiera, no, es lo que Dios quiere Amén. hacer en nuestra vida. Aleluya. Pueden ponerse de pie.